previo a que vayamos a un juzgado, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Algún día ustedes van a ser gerentes o directores de recursos humanos o tendrán sus empresas y tienen que cumplir ciertos requisitos y diferentes obligaciones, ¿verdad? Ahorita vamos a subir la presentación. Okay. Muy bien. Bueno, el día de hoy, ¿se recuerdan anteriormente? Vimos qué era el derecho laboral, unos antecedentes del derecho laboral. Lógicamente la historia es enorme, el derecho laboral también es enorme. Algunas disciplinas, principios y características. El día de hoy, pues vamos a ver el contrato de trabajo, ¿sí? Una fuente fundamental del derecho de trabajo. Entre esos vamos a ver su definición, elementos, características, calificación del contrato de trabajo, clasificación, perdón, del contrato de trabajo, requisitos del contrato de trabajo, salarios, principios y características. Cualquier duda, cualquier pregunta, si no me logré expresar bien, por favor, pregunten, ¿verdad? Estamos para resolver cualquier duda. Vamos a también poner algunos ejemplos prácticos para que ustedes, para que vayamos entendiendo las diferencias, ¿verdad? Espero hayan traído su constitución y su código de trabajo, que es lo que vamos a trabajar ahorita. El libro de Landelino Franco, yo le recomendaría leer precisamente lo que yo voy dándoles aquí. Por ejemplo, contrato de trabajo. Como hay diferentes ediciones, no les puedo poner de tal página a tal página, ¿verdad? Sino que ustedes traten de leer precisamente lo que establece el contrato de trabajo dentro de este libro, ¿verdad? Que es el que vamos a utilizar para nuestras primeras clases. Muy bien, bueno, entonces, quiero que primero pensemos que el contrato de trabajo es una fuente, lógicamente ya lo hemos hablado, de los derechos y obligaciones de las partes. Está considerado como el centro o el núcleo del derecho laboral. Regula la relación jurídica que tiene como fin las prestaciones de las actividades humanas. Y pues es aquella fuente del derecho de trabajo que regula las relaciones entre empleado y empleador, ¿verdad? Entonces, por favor, alguien que tenga a la mano su código de trabajo, leamos el artículo 18. Por favor. Buenos días, maestro. Buenos días. Capítulo primero, disposiciones generales y contrato individual de trabajo. Artículo 18. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, en este caso trabajador, queda obligada a prestar a otra, en este caso sería el patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Muy bien, En el caso continúe. de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de la empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces vamos a entender que el contrato de trabajo, prácticamente vamos a utilizar esta definición, por favor, jóvenes. Si en algún momento yo les pregunto qué es el derecho de trabajo, qué es el contrato individual de trabajo en algún examen, en algún ejercicio, ustedes van a encontrar la definición en el artículo 18, ¿sí? Es la definición legal de lo que es contrato de trabajo. La primera parte, o sea, hasta donde dice, por ejemplo, si quieren subrayenle, ¿verdad? El primer párrafo, ¿sí? Contrato individual de trabajo, el primer párrafo será la definición que vamos a entender como contrato individual de trabajo. Y pues esta circunstancia se ajusta a un mínimo
no se puede ajustar a un mínimo de un documento, ¿verdad? No pensemos que solamente puede existir en un documento un contrato de trabajo. Bueno, en este mismo también podemos encontrar fuentes del contrato de trabajo. Dice que existe la buena fe, la equidad y el uso y costumbres locales o la ley. Cuando hablamos de buena fe, es por ejemplo, bueno, yo voy a celebrar un contrato con, por ejemplo, la licenciada Amanda aquí por servicios profesionales, pero debe existir una buena fe. Mi buena fe es que ella va a tener un salario, que ella va a tener una jornada de trabajo, va a tener prestaciones, ¿verdad? Va a tener muchas situaciones que yo voy a actuar en buena fe con relación a ella y ella va a tener buena fe en prestarme sus servicios. A eso nos referimos de buena fe. No quiere decir que vaya a haber una cláusula o dentro de ese contrato algo leonino o malvado que quiera hacer yo, ¿verdad? Evitar ciertas obligaciones o prestaciones. Debe existir una buena fe. La equidad. Lógicamente, la equidad quiere decir que debe de ser, quiere decir que debe de existir la igualdad. O sea, por ejemplo, si la licenciada Amanda aquí va a prestarme sus servicios profesionales, yo le voy a pagar por sus servicios profesionales. No voy a pagarle menos a esos servicios profesionales, pero tampoco le voy a pagar más de lo que ella tiene que hacer, ¿verdad? Y ella tampoco va a hacer más de lo que yo le estoy pagando y tampoco va a hacer menos. Entonces, tiene que ser en equidad. El uso de las costumbres locales o la ley. Muchas veces, como vimos los principios del derecho laboral, pues estos principios son poco formalistas. Entonces, vamos a regular esto de este contrato de trabajo muchas veces por las costumbres que se ven en los pueblos o en dependencias. Por ejemplo, les contaba yo que en una dependencia les daban, de una institución a la cual pertenezco, les dan 15 minutos de refacción, a nosotros no nos lo dan, pero en esta dependencia sí la dan, fíjese, es increíble, no están en la central, sino que es un anexo y les dan los 15 minutos y es por ley, o sea, perdón, por costumbre, ¿verdad? No está regulado en una ley, ¿verdad? Entonces, muchas veces dentro de este contrato podemos colocar ese tipo de costumbres. Bueno, el trabajador tendrá derecho a una hora de almuerzo o el trabajador tendrá derecho a 15 minutos de refacción. Que se cumplan todas estas, la buena fe, la equidad, el uso de las costumbres, ustedes saben que es muy difícil. Nosotros a veces firmamos contratos y contratos que no nos van a dar ni una sola prestación, ¿verdad? No tenemos una jornada definida tampoco y muchas veces trabajamos por lo que hacemos, ni siquiera nos pagan, tenemos un salario base, se puede decir, ¿verdad? Bueno, y pues, ¿dónde va a ser el ámbito de aplicación del contrato de trabajo? Como se los decía y lo expone el autor, el contrato de trabajo es la fuente, es un núcleo que vamos a celebrar entre el trabajador y el empleado. Y este núcleo nos va a regular la relación laboral. Pero ojo, ¿sí? Dice que de acuerdo a lo señalado en el tema del contrato de trabajo, solo tiene vigencia cuando media una vinculación de dependencia o subordinación, aunque en ocasiones sea realmente muy poca definida y muy sutil. ¿Qué quiere decir? Que siempre debe de existir una relación subordinada de trabajo, ¿ya? Cuando vamos a aplicar esta subordinación, este también tiempo definido, ¿sí? Debemos encontrar que la aplicación del contrato de trabajo no va a ser menor, ¿verdad? A todos aquellos derechos que se engloban incluso a nivel internacional. Cuando ustedes, por ejemplo, en algunas dependencias del Estado, no son abogados los que hacen los contratos, sino que hay una dependencia que por lo general es recursos humanos o si ustedes conocen otra dependencia, me dicen, entonces ellos son los que hacen los contratos, ¿verdad? Pero deben de vigilar estrictamente este tipo de principios administrativos del derecho de trabajo. Muchas veces no lo hacen, solamente hacen el contrato de trabajo como que sea un contrato administrativo. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con los caracteres del contrato de trabajo. ¿Qué son características, verdad? Pues es de naturaleza privada. Habíamos hablado que el derecho de trabajo es de naturaleza pública, el derecho de trabajo. Ok, ¿por qué es de naturaleza pública, mi querida licenciada Andrea María Uitz?
¿Por qué habíamos hablado que el derecho de trabajo es de naturaleza pública? Licenciada Buenos Andrea días. María Witz. Muy buenos días, licenciada, por cierto. La verdad no recuerdo. No recuerda. Vamos a ver, alguien que recuerde, mis estimados licenciados, ¿por qué era de naturaleza pública el derecho de trabajo? Oigan, el derecho de trabajo, no el contrato. ¿Alguien ahí que quiera participar o a dedo lo hacemos? A ver, licenciada Emily Coyoy. Buenos días. ¿Por qué el derecho de trabajo es de naturaleza pública? ¿No? Bueno, si no se recuerdan, el derecho de trabajo es de naturaleza pública porque interviene el Estado, porque el Estado va a proteger sus derechos laborales, ¿verdad? Entonces, todo en lo que intervenga el Estado es de naturaleza pública, ¿ya? De naturaleza pública. Pero el contrato de trabajo, que es una partecita del derecho de trabajo, el contrato individual de trabajo es de características o de naturaleza privada. ¿Por qué? Porque aquí no va a intervenir directamente el Estado, es entre usted y el patrón, ¿verdad? Si es su patrono el Estado aquí viene como una figura, como una persona jurídica, ¿ya? Es una persona colectiva. Entonces hay un representante y el representante va a firmar con usted. O sea, usted está firmando con el Estado de Guatemala. Entonces su naturaleza va a ser privada. No se me van a confundir. Pública porque interviene el Estado, ¿verdad? Porque protege sus derechos. Pero al momento de celebrar un contrato es de naturaleza privada. Solo es entre usted y el patrono. Patrono puede ser, por supuesto, el Estado, pero no quiere decir que sea público. Bueno, es oneroso, es de carácter sinalagmático. ¿Y qué quiere decir oneroso también? Por ejemplo, si nos damos cuenta, el contrato de trabajo muchas veces tiene que ser honorable, no solamente a las personas que están firmando el contrato, sino que también, de acuerdo con el autor, ¿verdad? Tiene que ser que debe de ser voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si usted es auditor, ¿verdad? Va a ser contratado como auditor, ¿ya? Por eso es oneroso, ¿sí? No puede rebajarle esa calidad de profesional. Si usted es administrador de empresas, tiene que ponerlo como administrador de empresas, ¿verdad? Que realicemos otras actividades ya es diferente. Bueno, es de carácter sinalagmático. Cuando hablamos de sinalagmático, quiere decir que vamos a entenderlo como que es de naturaleza que ambas partes quedan obligadas mutuamente, ¿ya? El trabajador carga una obligación de hacer y el patrono va a tener una obligación de dar, ¿verdad? Yo, Freddy, me comprometo a hacer y el patrono se va a comprometer a darme, ¿sí? A darme mi salario, por ejemplo, ¿verdad? Prestaciones. Es conmutativo. Cuando hablamos de conmutativo, es que las prestaciones establecidas son reales para ambas partes. No son subjetivas a eventualidades. Sucedió que, por ejemplo, la empresa se fue a la quiebra. Sí, pero me tienen que pagar, ¿verdad? Lógicamente, hay situaciones como esta que dicen, mire, pero no hay dinero, pero ellos tienen que ver cómo pagarle. Usted tiene un derecho, ¿verdad? Que se le tiene que respetar, que va a ser su salario y se le tiene que pagar, ¿verdad? Aunque sucedan miles de eventualidades. Lógicamente, algunas veces se atrasan, ¿verdad? Pero eso queda en usted si usted quiere entender, ¿verdad? Que se atrasó. O, por ejemplo, quebró la empresa y dice usted, bueno, le voy a dar chance a la empresa para que me pague poco a poco. Pero eso ya queda en ustedes. Pero la empresa tiene la obligación de pagar sus prestaciones, ¿sí?
Es personal. Cuando hablamos de personal, lógicamente, ahí hay un término latín que es intuiti personae. Quiere decir que solamente con su persona, ¿ya? Usted no va a firmar, por ejemplo, mi primo, ¿verdad? Por mí. No se va a comprometer él por mí. Yo, mayor de 18 años, pues tampoco va a ir a firmar mi mamá por mí, ¿verdad? Voy a firmar yo, ¿sí? Y la responsabilidad va a ser para mí. Es de límite consensual, quiere decir que, por supuesto, se perfecciona por la simple voluntad de las partes, ¿ya? Si yo estoy de acuerdo, ok, y si el patrón está de acuerdo, muy bien, ya podemos empezar a trabajar, ¿verdad? No es preciso incluso el cambio de prestaciones, sino que simplemente el hecho, como les ponía un ejemplo anteriormente, simplemente el hecho que a mí me quieran contratar y que me llamen y me digan, miren, tal fecha sale su contrato, y yo diga sí, desde ese momento estamos consensuando que ya empieza el contrato de trabajo. Imagínense, ¿verdad? Dígame, Rodolfo. Licenciado, buenos días. Con una consulta, si en dado caso, por ejemplo, a mí me contratan para un puesto, como usted estaba mencionando, Ajá. pero en el transcurso se quiere hacer una modificación al puesto, por ejemplo, que a mi persona me quieran trasladar a otro puesto o simplemente le quieran cambiar el nombre al puesto. Esto, como tiene que afectarse el contrato de trabajo, por ende, se tendría que realizar algún tipo de liquidación a la persona para hacer ese cambio, o bien si se puede afectar el contrato sin tener esa solvencia con el colaborador. Ok. En este caso, pues, como es totalmente privativa, es lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, si le cambian nominalmente el nombre, creo que no hay ninguna afectación, ¿verdad? Por ejemplo, si le cambian el salario, sí puede haber una afectación a su persona, porque usted estaba contratado, pongámosle un ejemplo, para 15,000 quetzales y ahora le van a pagar 10,000. Ahí hay una afectación, ¿verdad? Pero muchas veces, hablemos lo que es, vámonos al principio de realidad, ¿verdad? Tenemos necesidad del trabajo y muchas veces lo aceptamos, ¿verdad? Y es lógico que no vamos a empezar a pelear desde un principio con el trabajo, con el patrono. Si no le dicen, no, entonces mejor no lo tome, ¿verdad? Pero sí ahí hay una violación a su derecho. Usted podría hacer valer, pero eso es lo que pasa con el derecho laboral. ¿Qué tanto me conviene pelear? Vamos a ver, Jocelyn, dígame. Gracias, maestro. Con una consulta con respecto a lo que está indicando de que pues tenemos un rango salarial y nos quieren pagar menos, ¿eso no se consideraría un despido indirecto? Yo lo que entendí del licenciado anterior, perdón, el nombre no se me quedó, del licenciado anterior, era que era previo a iniciar la relación, ¿verdad? Ahora, es otra situación, ¿verdad? Si usted ya está trabajando y tiene un contrato y de repente, pum, le bajan el salario, puede tomarse como un despido indirecto. Pero ojo aquí, como les digo, el derecho de trabajo es conciliador. Usted puede conciliar, puede mediar, ¿verdad? Si usted viene y dice, bueno, yo estoy de acuerdo, si me pagaban 15 y pues ahora me van a pagar 10 y usted está de acuerdo, pues sigamos con el contrato, ¿verdad? Si usted está de acuerdo. Y por eso les digo, estas características, si se da cuenta dentro de las características, dice que es consensual. Usted está consintiendo eso. Ahora, si usted no lo consiente, la verdad es que ahí hay un despido indirecto. Usted puede pelearlo, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué tanto nos favorece pelear. ¿Sí? Eso es un principio de realidad. Entonces, sí, Jocelyn, tiene usted razón. O sea, si usted ya está trabajando y le bajan el salario, sí, prácticamente lo quieren adiós, le quieren decir adiós, ¿verdad? O bueno, si es 0.29, tendrán sus motivos. ¿Saqué de la duda al compañero anterior? Sí, licenciado, gracias. Ok, excelente. Bueno, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, también podemos entender que es de tracto sucesivo. Y cuando hablamos de tracto sucesivo es que el tiempo predomina en él. ¿Qué quiere decir? Que las prestaciones van cumpliéndose durante el tiempo del transcurso de la relación, ¿verdad? Por ejemplo, si me pactaron un salario mensual de 10,000 quetzales, lógicamente cada mensual, o sea, cada mes me van pagando mis 10,000 quetzales, ¿verdad?
Por eso es de tracto sucesivo. No me van a pagar 10 ahorita o 10 después, a menos que yo así lo haya pactado. ¿Ok? Es bilateral. Como vamos a decirlo nuevamente, pues es un negocio jurídico, en conclusión, entre las partes, ¿verdad? Cada una tiene su interés, un centro de interés, y el patrono los va a emplear a ustedes porque tiene esa necesidad de su trabajo, ¿verdad? De su intelecto. Y ustedes tienen la necesidad, ¿verdad?, de una remuneración económica, ¿ya? Por último, el contrato es un contrato de colaboración, ya que ninguna de las partes puede existir sin la otra. Ok, lógicamente yo no voy a celebrar un contrato de trabajo conmigo mismo, ¿verdad? Siempre deben de haber dos personas, ¿verdad? Un patrono y un trabajador. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a encontrar que, si ustedes se dan cuenta, muchas veces los contratos de trabajo son muy parecidos. Y tratan de hacerlos ver como contratos administrativos. Por ejemplo, los que manejan, ¿hay alguien aquí que esté en un departamento de compras o que realiza compras en el Estado o en alguna institución? ¿No? ¿Hay alguien? No. Bueno, fíjense que los contratos estos que son administrativos, por ejemplo, una empresa prácticamente se compromete a prestarles un servicio, ¿verdad?, a la institución o empresa, y se les contrata con no salario mensual, sino con un pago mensual, por ejemplo, de un servicio. Muchas veces puede ser el servicio de telefonía, ya, claro, tiene grandes contratos con lo que es todo el área administrativa pública, por ejemplo, con instituciones, les da internet, entonces mensualmente se le va pagando. Hay otras instituciones, por ejemplo, de campañas, ¿verdad? De campañas que también se les va pagando en el Ministerio de Salud. Yo creo que había alguien que trabajaba en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud también, por ejemplo, ¿cómo le llaman esto? Cuando es de los respiradores. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Es solo una empresa, hay un monopolio aquí en Guatemala incluso de esa empresa. Pero ellos también tienen un servicio mensual. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estamos viendo que hay un contrato, hay dos partes y mensualmente se le está pagando. Pero, ojo, no es un contrato laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen diferencias y elementos y características de un contrato laboral. Vimos las características anteriormente y ahorita pues les voy a decir aquí, por ejemplo, que dice que es preciso fijar un contenido propio al contrato de trabajo para distinguirse de otros afines, ya que constituye un contrato con contenido típico. Cuando les hablo de un contenido típico, quiere decir que está tipificado, quiere decir que está en la ley, ¿verdad? Muchas veces. Un molde de ser de cualquier contrato, un modo de ser de cualquier contrato que importe una obligación de hacer cuando la prestación deba realizarse en un estado de subordinación. Ok. Cuando se realiza un contrato de trabajo, debe de existir una subordinación. Por ejemplo, los que tienen contratos, si se dan cuenta en su contrato laboral, dicen en qué dependencia van a estar. Muchas veces otros contratos dicen incluso quién va a ser su jefe, imagínense. Entonces aquí ¡pah!, se plasma la subordinación. Un contrato por un servicio, por ejemplo, de estas cuestiones de aire o de la cuestión de mantener frías las medicinas, no hay una subordinación como tal, ¿verdad? Lógicamente, dicen dentro del contrato que van a establecerse conforme las condiciones, ¿verdad?, que establece tal departamento, pero porque ese departamento es el encargado. Pero cuando hacemos un contrato laboral, debe existir una subordinación. O sea, quiere decir que voy a estar sujeto a la voluntad, bueno, no lo miremos así tan así, ¿verdad? Pero a la voluntad y dependencia de una persona, ¿ya? En mi trabajo, lógicamente. Bueno, dice que cualquier actividad puede ser objeto de un contrato, por lo que se prescinde distinguir uno de trabajo de otros afines. Y pues encontramos las clasificaciones. Bueno, entonces, para terminar de explicar esto,
Existen diferencias, ¿verdad?, entre los contratos de trabajo y los otros contratos. En un contrato de trabajo vamos a encontrar, si ustedes tienen a la mano su contrato de trabajo, si tienen un contrato de trabajo, van a darse cuenta que existen 4 situaciones que van a encontrar en cualquier contrato de trabajo, que son la remuneración. Si ustedes se ponen a buscar en su contrato de trabajo, van a encontrar la remuneración. A mí cuando me contratan me van a decir, mire, a usted le pago tanto por hacer tal cuestión, ¿verdad? La naturaleza de la actividad. Por ejemplo, les voy a poner mi contrato. Mi contrato es, bueno, maestro, le vamos a pagar tanto. Ok, está bien. La naturaleza de su actividad va a ser docencia. Muy bien, está bien. Sí, puedo ser docente. Por representación. Bueno, voy a representar un curso, por ejemplo, y a la escuela, ¿verdad? Entonces, y también por un grado de subordinación. Ok, yo tengo una coordinadora. ¿Se recuerdan que les dije que a veces ingresaba la coordinadora, que es la maestra Quino? Entonces, se cumplen estos 4 elementos. Cuando estamos dentro de estos 4 elementos del contrato de trabajo, entonces, perdón, dentro de un contrato, es un contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, no nos vayamos a confundir con otros contratos de trabajo. Cuando hagamos un contrato de trabajo, debe llevar estas 4 situaciones. Una remuneración, que va a ser un salario. La naturaleza de la actividad, por ejemplo, usted va a ser oficinista, usted va a ser auditor, ¿verdad? Usted va a ser administrador de personal de no sé qué. La representación, si va a tener una representación como tal, por ejemplo, lo nominal, ¿verdad? Que a veces le ponen, usted va a ser licenciado, usted va a ser auxiliar tal y tal, usted va a ser jefe de tal y tal cuestión, ¿verdad? O usted va a ser docente, en mi caso, docente del curso tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Y el grado de subordinación. Bueno, entonces, por ejemplo, la licenciada Evelyn Morales va a estar sujeta, ¿verdad?, a la jefatura de del licenciado Edwin Omar Godínez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se están cumpliendo esos 4 grados y podemos decir que es un contrato laboral. Mientras tanto, que los otros contratos no van a tener ese tipo de situaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda al respecto? Hay contratos muy similares, pero no sé si ustedes han visto algún contrato que podamos verlo y ponerlo así, a decir, bueno, este sí es laboral, este no. ¿Estamos claros en eso? ¿Cómo distinguir un contrato laboral de los demás? Sí, solo una consulta. Dígame. A mí hace un par de días me mandaron el contrato laboral. Ah, exacto. Pero cuando yo lo firmé, llegué a la oficina, como solo llego una vez a la semana. Ajá. Llegué y la contadora Dichoso. me dijo, mira, fíjate que necesito que me firmes tu contrato. Y así como que, pero préstelo, lo voy a leer. No, pero es que lo tengo que entregar y ya lo quieren que lo firmes. Y así como que, que si no lo leo, no lo puedo entregar, ¿va? Exacto. No le tanto, lo firmé y medio leí un par de cláusulas, pero ahorita que ya me llegó por parte del Ministerio de Trabajo, me puse a leerlo y me quedé con dudas de una. Díganos, vamos a ver cuál. ¿Lo tiene ahí, no? Sí, ahorita lo abro, dime un segundo. Ah, va. Dichoso que solo va una vez al trabajo. Una vez a la semana, pero me paso estudiando toda la semana. Sí, toca. Ahorita las... ¿Ya lo encontró, mi estimado? Sí, ahorita aquí lo tengo. No sé si está la constancia. Ahí está. Pero
Ah, pero con esa letrita no va a leer usted. Bueno, yo sí lo miro aquí bien. Ah, ahí está, ya lo está. Naturaleza. Imagínense, el horario de la oficina es de 7 a 3. A la gran. Ah, bueno, pero 7 a 3 de la tarde, 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sí, pero aquí me lo pusieron a mí de 6 a 6. Uluru, 12 horas. ¿Dónde está esto? El trabajador desempeñará sus labores, el trabajador debe ganar un salario mensual. Obligaciones fundamentales, obligaciones... Ah, esta. Ajá. O sea, yo sé que no puedo trabajar en otra entidad, otra empresa o algo por el estilo, ¿va? Pero dice que quedando determinadamente prohibido siendo algo que ver. El trabajador se obliga expresamente a prestar sus servicios con exclusividad a favor de la empresa, quedando determinadamente prohibido siendo causa de justa determinación de relación laboral que el trabajador realice otros trabajos a favor de terceros o por su cuenta. Ajá. O cuando fuera, bueno, más que todo este pedazo te dice a favor de terceros o por su cuenta. En este caso yo hago cosas, ahí sí que he dado asesorías y otras cosas, donde yo genero ingresos aparte, pues, y pues ellos lo saben, más sin embargo, está hace como 2 semanas y así como que el gerente le dijo a mi jefa que, que me dijera que no estuviera haciendo eso. Fíjense que, muchas gracias, licenciado, por compartir. Fíjense que realmente, sí, precisamente este ejemplo que nos está poniendo el link aquí, es algo, nosotros le llamamos leonino, quiere decir que es injusto, por ejemplo, y va demasiado en contra de la otra parte, o sea, del trabajador. No solo estamos en desventaja, sino que viene la empresa y le pone esto, ¿verdad? Pero debemos entender que sí, ellos pueden aducir esta causal, pero ojo, ¿esta empresa es privada o es pública? Es privada. Ah, es privada, ok. Entonces debemos entender algo. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo yo no puedo tener 2 ceros 29. En el estado no se pueden tener 2 ceros 29. Y tampoco, por ejemplo, dice que la docencia no afecta el trabajo remunerado. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo no tengo 0.29 más que en la universidad? Yo tengo un contrato 0.29 con la universidad y aparte pues soy 0.11 en otro lugar. Entonces, ¿qué sucede aquí? A mí no me afecta y no le afecta al Estado y no le afecta a la empresa. ¿Por qué? Porque yo domingo no trabajo, por ejemplo, pero domingo estoy aquí, ¿verdad? Es mi tiempo libre. Si bien es cierto, establece en este pedacito, ¿verdad? La exclusividad y le tratan de hacer ver eso al compañero, el contrato de trabajo puede ser núcleo, pero existen leyes que son superiores al contrato de trabajo. O sea, no pueden reducirle sus derechos. Si en su tiempo de descanso, como aquí le ponen de 6 a 6, ¿verdad? Sí. Bueno, pero por ejemplo, usted no tiene que ir a la oficina el día jueves. O sea, ellos le están tratando de cerrar que usted tiene todo el tiempo apartado, ¿verdad? Ahí le están tratando de cerrar. Pero bueno, usted viene y el día jueves que no va a trabajar, ¿sí? Le sale una su asesoría. Y usted con normalidad y todo, ¿verdad? Y después vienen ellos, y se enteran, ¿verdad? No, hay que rescindirle el contrato porque existe una exclusividad. Muy bien, la verdad es que podemos pelearlo, jóvenes. Se puede pelear. ¿Por qué? Porque para empezar, si se dan cuenta, la jornada de trabajo es extenuante, una jornada de 6 a 6. ¿Cuánto hablamos de que era la jornada de trabajo? 8 horas. De 8 horas. O sea, ese es su mínimo. Entonces, si él trabaja de 6 a 6, que le demuestren que le han pagado tiempo extraordinario. ¿Le pagan tiempo extraordinario, compañero? No, ni tan siquiera cuando vamos los sábados a descargar furgón.
nos pagan eso. Va, imagínense, o sea, entonces, este contrato, ¿verdad? Puede ser hasta de nulidad, ¿verdad? Del contrato. Pero ¿cuánto nos funciona? Era lo que le hablábamos con la otra compañera. ¿Cuánto nos conviene pelear? O sea, usted tiene su trabajo ahorita y usted siga ganando, ¿verdad? Su trabajo, siga haciendo sus asesorías. Lo que trate es que no sea compatible, ¿verdad? O sea, que ese día tenga que presentarse a trabajar y tenga que una asesoría, ¿verdad? Perdón, no, yo normalmente cuando es así, yo lo hago en las noches. Y a veces que tengo, digamos, cada 15 y cada fin de mes me mandan mariscos, más que todo solo para entregar, los entrego el día sábado, así como ayer. Me puse a entregar en la mañana, como en 3-4 horas terminé de entregar todo, pero yo sé que esto es un ingreso adicional de lo que devengo ahí, pues sí. Exacto. Es como que yo, era el ejemplo que les estaba diciendo, o sea, yo tengo un 011 y un 029, pero no son incompatibles. ¿Por qué? Porque yo trabajo de lunes a viernes y el domingo doy clases. No, y fíjense que doy clases también martes, jueves, sábado y domingo, o sea, doy bastantes días clases y aún así no me afecta. Y perdón, maestro, y bueno, igual mi jefa, ella ahorita está estudiando, bueno, ella está sacando una maestría y está sacando un doctorado de una vez. Adicional de eso, da clases en la regional. Yo también doy clases ahí. Jueves y sábado. Y, digamos, yo al terminar, al estar graduado, supuestamente yo ya hablé con la regional y la regional me va a dar una titularidad. Entonces, pero cuando mi jefa habló con la gerente, cuando ella leyó el contrato, ella le dijo, pero mira, yo doy clases, no, a ti no te aplica, le dijo. O sea, no entiendo el por qué le dice a ella no le aplica y a nosotros sí. Bueno, y en lo que es el trabajo, el único que estudia, aparte de mi jefa, soy yo. Y todos los demás no estudian. Ok, fíjense que era lo que yo les decía, fíjense que la docencia no aplica dentro de esto. Si usted es docente, aunque tenga su 011 o incluso 029, pero es docente, la docencia no, ¿cómo se llama? No puede tipificarse dentro de esta situación. La docencia es totalmente aparte. La docencia usted la puede ejecutar. Lo que sucede es que aquí los ideas sí lo están fregando, perdón la palabra, sí lo están fregando, pero porque en un futuro, Dios no lo quiera, lo que ellos están buscando es una causal, ¿verdad? Pero no tenga pena, compañero, la verdad es que no pueden hacer eso. Si usted se pone a pelear, jurídicamente gana. Esa es la verdad. Así que no tengan pena. ¿Verdad? Sería el ejemplo. Gracias, licenciado. Y esperemos verlo ahí en la regional. Yo también doy clases ahí, por cierto. Ok. Fíjense que, perdón, ahorita les voy a compartir nuevamente Y cuando tengan oportunidades, den clases, jóvenes. Fíjense que es una de las formas de aprender también, dar clases. Bueno, empezamos también, terminando esta situación de los contratos, ¿verdad? Y como lo enseñó el licenciado y lo compartió con nosotros, si bien los contratos son el núcleo de la relación laboral entre usted y el patrono, hay situaciones que no pueden minimizar sus derechos. Y era lo que hablábamos de un principio, ¿se recuerdan el principio laboral de garantías mínimas? Leamos, por favor, Jonathan, háganos favor de leer el artículo 22 del Código de Trabajo. El artículo 22. Dice, en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y los derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución. El presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de prevención social. Exacto. Entonces, podemos entender que nuestras garantías mínimas van constituidas, por ejemplo, en una jornada de 8 horas. Cuando se pasa de las 8 horas, o sea, si no es un horario para comer, si se pasa de las 8 horas, entonces se debe entender que se debe remunerar como tiempo extraordinario, ¿ya? Si le están poniendo, por ejemplo, a Jonathan que trabaja de 6 a 6 y prácticamente todos los días,
Entonces, ahí estamos viendo una violación a sus derechos laborales. Lógicamente, como les decía, ¿cuánto me conviene pelear? ¿Verdad? No es conveniente ahorita, pero si esa es una causal de despido, se puede pelear y se va a ganar. Esa es la verdad, si esa es la causal de despido, ¿verdad? Así que no tengan miedo, lógicamente, cuando vayan a firmar un contrato, léanlo, dense en cuenta de las garantías mínimas que están establecidas en ese contrato y ustedes pues ya sabrán si lo firman o no lo firman, ¿verdad? Si entran a trabajar o no. Bueno, quedando claro esto, ¿quedó claro, compañeros? ¿Sí? Sí. Bueno, si no hay... Ok, exacto. Muy bien. Vamos a entender que el contrato de trabajo, pues, se divide, existen clasificaciones y pues vamos a estudiar algunas, solo vamos a verlas y vamos a explicar algunas clasificaciones doctrinarias del contrato de trabajo. Por ejemplo, por concluidos, puede ser que existan trabajos verbales, por ejemplo, verbales, podemos tener el del jardinero. Imagínense cuando ustedes le dicen a una persona que venga a cortarles la grama de su jardín, están teniendo un contrato laboral, imagínense, ¿verdad? Porque él está subordinado a lo que ustedes les digan. Y aparte va a haber una remuneración, ¿sí? Existen muchos elementos, ¿verdad? De un contrato, pero es un contrato verbal. Por ejemplo, también podemos verlo, un contrato verbal en el mecánico podría ser incluso, mecánico habría que establecer los elementos, un trabajo que es muy, incluso tiene su régimen especial, el de trabajo que hacen las patojas que hacen limpieza, también es un contrato laboral, imagínense, ¿verdad? Pero muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre es verbal, ¿verdad? Escritos, pues lógicamente hay un contrato escrito, ustedes lo van a firmar y ahí vamos a encontrar los elementos. Por su duración, de tiempo indeterminado, de hora determinada y a plazo. Cuando hablamos de tiempo indeterminado, vamos a ver un poquito más adelante, son la mayoría de contratos laborales. ¿Sí? La mayoría de contratos laborales son a tiempo indeterminado. Ah, que yo soy 029, pero ojo, si por ejemplo, usted es 029 en una empresa o incluso en una institución, pero le vuelven a renovar el contrato, ¿ya? Entonces, estamos enfrente de un contrato por tiempo indeterminado, pasando los 2 meses, claro, ¿verdad? Bueno, hablamos de obra determinada. Muchas veces es la que tienen los albañiles. Por ejemplo, yo contrato un albañil para que me haga un carport o que me levante una columna. Entonces, cuando termina de levantar la columna, se concluyó, ¿verdad? Por obra determinada. A plazo, tiene que tener un plazo determinado el contrato. Bueno, usted va a ser contratado del 1 de enero al 31 de diciembre. Por el índole de actividad laboral, un trabajo, perdón, ahí manual le puse yo, un trabajo físico. Estamos hablando de que, bueno, yo voy a ser contratado para descargar camiones, por ejemplo. Entonces, ese va a ser mi contrato de trabajo, ¿sí? Un contrato de un empleo privado quiere decir que yo voy a realizar un trabajo directamente con una persona. Son aquellos muchas veces los guardaespaldas, por ejemplo, ¿verdad? Que usted está dedicado a cuidar a una persona, no a un conjunto, ¿verdad? Marítimo de embarque o de ajuste. Muchas veces, fíjense que cuando van a estos trabajos marítimos o de aquellas grandes empresas que tienen aquellos barcos que dan la vuelta por el Caribe, ahí sí hay contrato firmado, muchas veces, pero si se embarcan en un barco, por ejemplo, que sea pesquero o algo así, muchas veces es verbal, ¿verdad? Y a este se le llama trabajo marítimo. Trabajo de transporte, pues la gente que maneja. La gente de teatro tienen también una situación especial de contrato, ¿verdad? Los que hacen teatro. Trabajo rural o agrario, esta es una forma de trabajo, pues lógicamente rural o agrario, pues usted va a cosechar tantas cosas, va a darme este producto, yo le voy a pagar y así, ¿verdad? Viceversa se mantiene. De servicios públicos, por ejemplo, los que barren las
las calles y demás, ¿verdad? También tienen otra forma de trabajo. Por su remuneración, aquí vamos a encontrar por jornada, por jornal le ponen ahí, por sueldo, por destajo, por pieza, a comisión o en especie. Yo creo que es bastante entendible la jornada, el sueldo, el destajo también es una parte, por pieza, o sea, vamos a trabajar en algo directamente, por comisión, conforme lo que hagamos, y en especie, lo que vayamos sacando, ¿verdad? O cómo nos van a pagar. Tipo de actividad laboral, prestación consiste agrícola, comercial, industrial, de servicios, pues agrícola, ya sabemos, comercial va a ser el comerciante, o incluso son aquellas personas que no sé si ustedes han visto promotoras, por ejemplo. Industriales, pues lógicamente van a trabajar más que todo en las maquilas, y de servicios, estamos hablando de servicios profesionales. En su forma, expreso, tácito, la forma en que ustedes pues dan el trabajo, si va a ser expreso, va a ser rápido, tácito, la forma en que ustedes van a recibir el trabajo, ¿verdad? Por su duración, tiempo indefinido, tiempo cierto o definido. Pues esta es bastante lógica. Pero la que a mí me interesa que nosotros tengamos en mente, vamos a ver en el artículo 25, por favor, ¿quién tiene su código? Y nos hace favor de leerlo, artículo 25. Esta es la clasificación legal más importante. Dígame, Ángela. Gracias, Rick. Artículo 25. El contrato individual de trabajo puede ser A, por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C, para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Por favor. De los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Ahí está. Vamos a ver, ¿alguien más que nos lea el artículo 26? Yo, maestro. Por favor. Artículo 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada. Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si el vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. Hasta ahí, por favor. Y artículo 27, ¿quién me hace favor también? Buenos días, maestro. Buenos días. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y a la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y si se hubiere señalado plazo para la entrega, siempre que éste no sea mayor de 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el momento en que se celebra el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Ok, ahí. Entonces vamos a entender que hay diferentes divisiones. Por ejemplo, estamos hablando de que está por el tiempo, que puede ser definido, indefinido, a plazo fijo, obra determinada. Cuando vamos a hablar de estos contratos indefinidos, era lo que yo les decía. Todos los contratos laborales son a tiempo indefinido. Si ustedes en su empresa
como gerentes, como directores o encargados de contratos, se dan cuenta y dicen, bueno, va a ser un contrato 029 de tal fecha a tal fecha. Ustedes, bueno, está bien, es un contrato que tiene un plazo, ¿verdad? Pero si en algún momento le dicen a usted, mire, vamos a ampliar o sea, vamos a hacerle un nuevo contrato vencido este término, ustedes van a entender que aquí se está cumpliendo se toma un plazo indefinido, se toma un plazo indefinido. Quiere decir que si usted está trabajando por 029 y concluye el año, porque por lo general son de un año, ¿verdad? Hay unos, en unas instituciones, por ejemplo, ahorita, lo están haciendo de un mes, imagínense. Bueno, pero sí que se cumple el año y de repente le hacen otro contrato. Muy bien, nos salvamos, contrato indefinido. Ok, podemos demandar y nos va a ir muy bien. Pero si en algún momento a usted le dice, mire, ¿será que hay algún problema si se hace un contrato, pues así ya está? Ustedes ya saben que ahí se está tomando un contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Indefinido, no es contrato por tiempo definido. A plazo fijo, cuando hablamos de plazo fijo, estamos hablando de que sí es bien, es cierto, hay un plazo, un tiempo estipulado, y era el ejemplo que les contaba de las elecciones, por ejemplo, de las elecciones generales. Usted está contratado para, ¿cuándo fueron las elecciones generales, jóvenes? Yo creo que empiezan desde marzo, sí, desde enero. Desde enero del año 2023 y va a concluir en noviembre del 2023. Ese plazo es un plazo ya establecido. Quiere decir que va a subsistir el contrato solamente cuando están las elecciones. Entonces aquí sí podemos decir que es un plazo fijo, ¿verdad? Ya le pusimos al contrato el plazo que va a durar y aparte de eso sabemos que existe, que va a durar por la existencia de las elecciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en su empresa, si ustedes tienen que hacer liquidaciones del año 2025, por ejemplo, perdón, me estoy yendo mucho, del año 2023, entonces ustedes van a contratar a una persona durante 3 meses, ¿verdad? Para que haga las liquidaciones. Cuando se terminen esas liquidaciones, llegamos a los 3 meses, se terminó. Es un contrato a plazo, ¿ya? No es por tiempo indefinido. Cuando hablamos de hora determinada, muchas veces estamos hablando, pues, de los contratos de albañiles o de las constructoras, ¿verdad? Contratamos una constructora, ellos hacen unos subcontratos laborales, ellos sí tienen contratos laborales con estas personas y ya hacen una obra determinada. El artículo 27 nos establece directamente cuáles son los verbales, por ejemplo, los agrícolas, los servicios domésticos, ¿verdad? Los accidentales o temporales, era lo que yo les decía, de aquel señor que viene a cortar el monte, por ejemplo, o que van a hacer una tarea física, ¿verdad?, dentro de la casa. Y también nos dice el código que todos aquellos trabajos que no excedan de 100 quetzales. Pero entendamos que van a ser las labores agrícolas, los domésticos y los trabajadores accidentales. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Esta es la clasificación, cómo se dividen legalmente. Entonces, ¿cómo se dividen legalmente? Escritos y verbales. Si quieren, apúntenlo, escritos y verbales. Y los escritos se dividen por tiempo indefinido, a plazo fijo, ¿verdad? O por obra determinada. Y los verbales van a ser agrícolas, domésticos o trabajadores accidentales. ¿Sí? Muy bien. Ahí se recuerdan, cualquier duda, con mucho gusto, me pueden interrumpir. Bueno, pasamos ahora entonces a la forma del contrato. Y pues, cuando hablamos de la forma del contrato, lógicamente vamos a hablar del contrato escrito, ¿verdad? El contrato de trabajador dice que de forma escrita debe contener circunstancias mínimas. Y estas circunstancias mínimas las vamos a encontrar en el artículo 29 del Código de Trabajo. Por favor, miremos el artículo 29. ¿Quién me hace favor que no esté participando, que participen de leer el artículo 29? ¿No? Ok, por favor, Jonathan José Gómez.
Licenciado, por favor. Artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener A. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. D. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador. Si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y la calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mínimos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Las demás estipulaciones legales en que convenga a las partes. J. El lugar y la fecha de celebración del contrato. Y K. Las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de sus cédulas de vecindad. Okay. El ministerio... Hasta ahí, gracias. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas características, todas estas circunstancias mínimas que debe contener un contrato de trabajo escrito, así como nos enseñó el licenciado, pueden ustedes ver si ustedes firman contrato, pueden ustedes buscarlas e identificarlas dentro de su contrato y las van a encontrar. ¿Qué sucede si faltara una de estas situaciones? Recordemos que existe un principio que es el principio que es poco formalista. Quiere decir que, bueno, no le pusieron las horas en que debe presentarse. Es raro, pero puede ser, no le pusieron eso. Entonces, nosotros vamos a entender, ¿verdad?, que hay garantías mínimas y son superiores al contrato, como les decía, al contrato de trabajo. Entonces voy a entender que son esas garantías mínimas a las cuales les hace falta el contrato y voy a utilizarlas, ¿verdad? Aparte de eso, si miramos el mismo artículo, dice que el Ministerio de Trabajo y Prevención Social debe imprimir modelos de contratos que cada una de estas categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta exposición. Si ustedes tienen tiempo, pueden meterse. Yo creo que si en algún momento van a manejar personal, les va a servir bastante porque el Ministerio de Trabajo también tiene modelos. Lógicamente, a veces se recuerdan que el derecho de trabajo es tutelar del trabajador. Entonces, si tienen su empresa, se pueden topar con contratos que van a darles demasiados beneficios al trabajador, ¿verdad? Y ustedes no van a querer eso, ¿verdad? Porque si no, solitos ustedes se están obligando, ¿verdad? Entonces, pueden encontrar esas formas de contrato en el ministerio, ¿verdad? O pueden solicitarlas y pueden ya tener una idea para ir formulando sus contratos. Si ustedes van a tener su empresa o incluso están en una dirección, ¿verdad? Y pues de estas formas de contrato, la forma escrita, bueno, ya pasamos eso. Entonces, también el contrato, vamos a terminar. Entonces, ¿qué debemos de ver? Siempre que hay una relación contractual, ¿verdad? Una relación laboral, y vamos a hacer un contrato de trabajo, debemos de tener, por lo menos, tratemos de que estas garantías sean las mínimas que va a establecer el contrato de trabajo. Aparte de eso,
debe enviar el patrono, se debe de obligar también a hacer llegar al Departamento Administrativo del Trabajo, ¿verdad? Los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense que el mismo Ministerio de Trabajo, por medio de este departamento, califica, ¿verdad?, el contrato de trabajo. Lógicamente, muchas veces no se dan cuenta si hay alguna cláusula, así como la exponía el licenciado anteriormente. Entonces ellos no se van a dar cuenta, y lógicamente, si usted quiere pelear sus derechos laborales, tiene que pelearlos usted, ¿verdad? No, ellos no se van a estar percatando tanto de esas situaciones, solo que cumplan los requisitos mínimos que establece la ley. Ok. Pero vamos a entender que cuando existen este tipo de situaciones como la que nos expuso el compañero, pueden existir nulidades del contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el contrato de trabajo es susceptible, como cualquier otra forma jurídica, de ser nulo total o parcialmente. Ellos, en consecuencia de faltas de lo que hayan afectado, y estas causales pueden ser originadas en vicios, en faltas de formalidad, cuando éstas sean exigibles por la ley o por lesión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, faltan algunas situaciones, hay algunas situaciones, ¿verdad?, como la exponía el compañero, que están afectando. Estas situaciones afectan a él, porque él puede realizar otro tipo de actividades en su tiempo libre, pero la misma empresa está tratando de cerrarlo, ¿verdad?, que él no pueda trabajar haciendo otras situaciones. Imagínense, tiene, ¿cuántos? 6 días libres a la semana, ¿verdad? Y puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, tengo como 3 días libres, entonces, ¿qué hago esos 3 días libres? Por ejemplo, me gusta ir a jugar fútbol, lo hago para ver tele, para comer o ver tele. Entonces, ¿qué pasa? Estas situaciones, o sea, a mí no me pueden prácticamente cerrar, porque pelearon muchas personas, como lo vimos anteriormente, que se diera un horario de 8 horas de trabajo, 48 horas máximo en la semana, y cuando hay más horas de trabajo, quiere decir que me tienen que pagar tiempo extraordinario. Pero ahí hay un vicio, ¿verdad? Ahí hay un vicio. Quiere decir que están afectando al trabajador. Entonces, esa parte del contrato puede ser nula. Muy bien. Por favor, vámonos a los artículos 32 del Código de Trabajo. ¿Alguien me hace favor de leer el artículo 32 del Código de Trabajo? Por favor, Amanda. Buenos días. Buenos días. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos, y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones a que alude este artículo. Hasta ahí. Okay. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si un menor o una persona de 14 años podrá firmar un contrato de trabajo, Amanda, después de usted haberlo leído, ¿puede firmarlo él? No. No, ok, muy bien. ¿Alguien más? Licenciada Nelín Yesenia Santizo, ¿puede firmar una persona de 14 años un contrato de trabajo? No, en base al artículo siempre necesitan un representante. Ok, ¿y quién va a ser el representante? Sus papás o el tutor, ¿verdad?, que tengan a cargo. Excelente, muy bien. Artículo, por favor, 33. Solo les quiero decir esto. Esto puede ser causal de nulidad del contrato, ¿verdad? Si una persona menor, incluso menor de 18 años, firma un contrato de trabajo, es nulo este contrato de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Artículo 33. Perdone. Sí. Y este menor de edad firmase el contrato y no le caería alguna pena o algo a la empresa. Sí, habría que ver, porque se les multa, la mayoría de veces se multa, ¿verdad? Porque hay veces los papás que no saben, ¿verdad?, que están laborando y posiblemente piensan que están estudiando. Entonces, tal vez
Ahí también tienen culpa las empresas o no sé, pero eso es Sí, mi sí. Fíjense que en este tipo de contratos de trabajo debemos entender que, por ejemplo, cuando los jóvenes tienen tienen menores de 14 años, quiere decir que podemos contratar personas de 16 años, pero ojo, tiene que ser conforme a lo que él pueda hacer. No vamos a contratar a un niño de 16 años a meterles pólvora a los cohetes, ¿verdad? Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque lo estamos arriesgando. Sí se puede contratar un menor de 16 años. Incluso puede firmar él de 16 años, pero el de 14 es especial. La ley estipula que el de 14 años de 14 años o menor, ¿verdad? 14 años o menor, los papás tienen que firmar y la inspección tiene que autorizar. Si es de 15 años, pongámosle, de 15 años en adelante, de 15 años a 18 años, solamente la inspección de trabajo tiene que darle el visto bueno. ¿Sí? ¿Comprendido? Ok. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Por favor, el artículo, hablando de una vez, Ángela, por favor, léanos el artículo 33. Muy bien, Lick. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato se debe observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. A. El trabajador se vea compelido a hacerse viajes diarios de ida y regreso. El patrón no debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demanda. Y B, cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y de regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el trabajador es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan, familiares que vivan y dependan económicamente de él, se ven compelidos a vivir en lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este. El trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Ok, entonces vamos a entender, muchas veces, por ejemplo, en algunas instituciones, no sé si ustedes han visto que, bueno, hay trabajadores que deben de trasladarse a tal lugar y les pagan viáticos, ¿verdad? Les pagan viáticos por su estadía, viáticos por distancia. Debe de haber, por ejemplo, en las instituciones, si ustedes tienen a bien dirigir o están en recursos humanos, debe de existir dentro del pacto o reglamentos, o debe existir un reglamento que establezca precisamente esto. Si no, esos contratos, y si ustedes mandan a trabajar a alguien al interior, los contratos pueden ser nulos. ¿Por qué? Porque si lo establecen en el contrato de trabajo que puede salir, ¿verdad? De la capital o no puede salir y ustedes lo mandan y no hay un reglamento, les cae la inspección de trabajo y los multa. Son creo que 18 salarios, de 12 a 18 salarios mínimos que tienen que pagar la empresa, ¿verdad? Muy bien. Sí, a veces los mandan a trabajar y ni les pagan. Ok, miremos por favor también el artículo, el 34 está grande, miremos el 35, por favor. ¿Quién más nos hace favor de leer? Artículo 35. Si quiere leo yo, maestro. Por favor. Artículo 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. Si los trabajadores son menores de edad, si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependen económicamente de ellos,
Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional y si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a las establecidas en el presente código, o que en alguna forma estos puedan salir perjudicados. Ok. En relación a esto, si se dan cuenta, este artículo nos está diciendo que realmente hay lesiones. Cuando les cuento de los menores de edad, por ejemplo, ellos pueden trabajar, los mayores de 14 años, pongámosle los de 15 años para 18 años, ellos pueden trabajar, claro, pero el trabajo debe ser de vía de aprendizaje, ¿sí? Conforme a sus cualidades. Por eso es que muchas instituciones, lógicamente, no van a contratar menores de edad. Este tipo de contrato de menor de edad puede ser un zapatero, por ejemplo, un costurero, ¿verdad? Porque están aprendiendo un oficio. Puede ser incluso un albañil, ¿sí? Entonces, sí se puede contratar un menor de edad. Ojo, ¿verdad? Yo solo para que lo tengan. Un menor de edad, pero para que él vaya, sean de cuestión de aprendizaje, ¿sí? Ahora, los menores de 14 años que quieran trabajar en aprendizaje debe de ser autorizado por los papás. Los mayores de 14 años a 18 años no es necesario, ¿sí? Los trabajadores dice que garanticen sus prestaciones de alimento a quienes dependan económicamente de ellos. Por ejemplo, cuando en muchas instituciones, cuando se habilita tiempo para trabajar extraordinariamente, también se les paga una remuneración de alimentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo trabajo, pongámosle, trabajo de 7 hay una institución que trabaja de 7 a 2, trabajo de 7 a 2 de la tarde, no tengo tiempo de almuerzo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando 7 horas. Cuando hablamos de 8 horas es porque tengo una hora de almuerzo, imagínense. Bueno, entonces no tengo hora de almuerzo, ¿y qué pasa? Bueno, entonces el empleador me dice, mire, tiene que trabajar un poco más, tiene que trabajar hasta las 4 de la tarde, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con mi horario de almuerzo, verdad? Yo no estoy preparado para gastar en alimentos, entonces el patrono viene y me autoriza alimentos, me pagan mi comida. Tiene que pagarla. Que lo hagan o no lo hagan, recuérdense que esto es un poquito difícil. También la dignidad de los trabajadores guatemaltecos. Siempre, 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 ustedes que van a trabajar en el área de recursos humanos, deben de velar porque el guatemalteco sea tomado primero antes que los extranjeros. Lógicamente, los extranjeros van a tener algunas especialidades que en Guatemala no vamos a tener. Por ejemplo, dicen que los médicos cubanos son muy buenos. Para mí no lo son. Cuba está muy atrasado en medicina. Eran buenos, pero en enfermedades tropicales, por ejemplo. Pero ya vamos evolucionando, la medicina evoluciona también, igual que las enfermedades. Entonces, debemos de dar prioridad especialmente a los nacionales. Después ya vienen los extranjeros, ¿verdad? Muy bien. Y pues los elementos de contrato de trabajo. Existen diferentes elementos que ya los hemos visto. Pues los elementos de contrato de trabajo los diferencian de los otros contratos y de acuerdo a nuestra legislación laboral guatemalteca son la subordinación, que lo habíamos hablado, que por ejemplo yo estoy bajo la dirección y dependencia de una persona, obediencia, fidelidad, el deber de diligencia, ¿verdad? Lo que a mí me asignen lo voy a diligenciar efectivamente. Ausencia de riesgo, artículo 21. ¿Qué quiere decir esta ausencia de riesgo? Por ejemplo, o sea, a mí me van a contratar para algo y si va a haber un riesgo, por ejemplo, de que yo pierda una mano por estar manejando una máquina, entonces se me debe de hacer saber en el contrato, ¿verdad? Y la prestación a la cual yo tengo derecho. Aparte me tienen que dar el equipamiento adecuado. La estabilidad, pues hablábamos que el contrato de trabajo muchas veces
debe de ser estable cuando hablamos del artículo 26, que si le están reformando a usted su contrato 029, entonces usted agarra una estabilidad indefinida, es un plazo indefinido. Profesionalidad. Bueno, si yo soy auditor, ¿verdad? A mí el patrono me va a contratar por mi profesionalidad, o sea, los servicios profesionales a los cuales yo voy a prestar. No sé si alguien conoce o sabe, ha trabajado en la Contraloría General de Cuentas. ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien que esté en recursos humanos o en alguna cuestión? Yo me recuerdo que hay alguien de nóminas que revisan los de la Contraloría General de Cuentas los contratos. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ¿qué pasa? La Contraloría General de Cuentas, especialmente en las instituciones públicas, viene y revisa los contratos de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué revisan? Que, por ejemplo, Freddy Ríos esté, yo estoy en, por ejemplo, me dicen, estoy en jurídico, soy asesor jurídico, entonces yo debo estar cumpliendo mis funciones como asesor jurídico en el departamento jurídico. No debo de estar en otro departamento cumpliendo, por ejemplo, funciones de mensajero. Ahí hay un reparo de la Contraloría, ¿verdad? Y este reparo trae multas. Y después puede traer una cuestión jurídica, ¿verdad? Consecuencias. Muy bien. Y pasamos a los elementos materiales. Aquí es lo que más nos gusta, ¿verdad? El salario. Pues el salario, pues, es una obligación principal de la relación de trabajo. Tiene el patrón, es una obligación que tiene el patrono, pues este debe entregar al trabajador como prestación de un servicio. Si no hay salario en un contrato de trabajo, entonces quiere decir que el patrono no se está obligando con ustedes, ¿verdad? Si ustedes ven esto o van a hacer contratos, ustedes lógicamente tienen que poner el salario. Si no, no es un contrato de trabajo. Y es una obligación que tiene el patrono con ustedes. Si no pone el salario, entonces está fallando el patrono en su obligación principal. La prestación de servicios, pues esta es la obligación principal, pero al trabajador. Esta obligación la tengo yo como trabajador, ¿verdad? Porque voy a prestar mis servicios a cambio de un salario, ¿verdad? Y se traduce en la prestación mínima de ese servicio. Y elementos también, existen elementos personales o los sujetos que van a ser el trabajador, pues toda persona que presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Por ejemplo, yo puedo ser asesor, pero tengo que mover o cambiarnos de oficina, pues yo también presto mi fuerza física, ¿verdad? O tengo que bajar de un camión ciertas situaciones, lo hago, ¿verdad? El patrono es toda persona individual o jurídica, como les decía, el Estado muchas veces es una persona jurídica, ¿verdad? Representada por si ustedes son directoras de recursos humanos o directores, entonces ustedes van a representar, ¿verdad? Al Estado, ¿ya? Ustedes lo van a representar. Esa es una persona jurídica, porque pues el Estado es enorme, ¿verdad? Pero recae sobre una sola persona. O puede ser individual, una empresa que tal persona es el dueño. Los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. El representante del patrono muchas veces puede ser un mandatario o un representante, como lo vimos, un director de recursos humanos o un gerente de recursos humanos, quien va a firmar el contrato de trabajo. No siempre va a firmar el dueño, sino que firma muchas veces el representante. Intermediario, pues en intermediario podemos encontrar aquí un secretario de un sindicato, por ejemplo, ¿verdad? Y que ya media entre el trabajador y los trabajadores, ¿verdad? Pero es parte de ¿cómo se llama? De este elemento, ¿verdad? Personal del contrato de trabajo.
Bueno, jóvenes, llegamos al tiempo del descanso. Cuando sigamos ya terminamos con las obligaciones posteriores y vamos a ver otro tema. Aunado a eso, vamos a hacer nuestra actividad, ¿verdad? Y les voy a pasar asistencia. Entonces, están en su tiempo de descanso, pueden apagar sus cámaras, hacer lo que tienen que hacer. Nos volvemos a ver a las 12 menos cuarto. Por favor, si tienen dudas o preguntas sobre el tema, pueden hacerlas ahorita o lo pueden hacer después, ustedes deciden, ¿verdad? Entonces, nos vemos en un ratito.
Bueno, mis estimados licenciados, ya terminamos nuestro descanso y vamos a proseguir con la clase el día de hoy. Ya pasaron los 15 minutos que teníamos pactados. Ay, espérenme, jóvenes, creo que solo se me cerró la clase. Perdón, la presentación. Ahorita la abrimos. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. También ya les compartí el formulario, por favor, para que lo llenen, para que llenen su asistencia, por favor. Ahí lo compartí por el chat. Bueno, entonces, pasado esto que hemos hablado de los elementos del contrato de trabajo y cómo distinguir, ¿verdad? Las características y demás, pues hay obligaciones posteriores. Una de las obligaciones también es que el contrato de trabajo, pues la empresa debe de hacerlo llegar al departamento. Permítanme, les voy a decir. Ay, se me movió todo aquí. Ok. Al departamento administrativo de trabajo, ¿verdad? Para que ellos, pues, revisen el contrato de trabajo y le den el ok. Aparte de estas obligaciones, el Código de Trabajo también en el capítulo que se comprende en los artículos del 61 al 64 preceptúa como derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patronos, posterior al contrato. Estos son posteriores, ¿sí? Destacándose que la infracción de las presentadas como prohibiciones por parte de los empleadores y trabajadores pueden originar a la terminación justificada del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no cumplimos con estas obligaciones mínimas establecidas en el Código de Trabajo, entonces pueden dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Era lo que estábamos hablando del compañero anterior que nos enseñó esto, que la empresa lo que quiere es prácticamente encajonarlo y tener una justificación en un futuro para poder decir, mire, es que él no cumplió, porque la empresa, él tenía que trabajar de 6 a 6 y aparte de eso se establece que él no puede hacer esto y el otro, ¿verdad? En el contrato de trabajo, queriendo fundamentarse totalmente en el contrato de trabajo. Pero como lo hemos visto, pues no se puede solamente eso. Entonces, las obligaciones posteriores a este contrato de trabajo están en el artículo 61 al 64 del Código de Trabajo. Muy bien. Entonces, ahora, posterior del contrato de trabajo, vamos a pasar a lo que es el salario, algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Siempre que hacemos una relación contractual, en mi caso, yo lo primero que pregunto es jornada, tiempo y salario. O sea, esos son base, ¿verdad? Me dicen, mire, Lick, pero fíjese que, por favor, y mire, ¿qué día sería? Tal día. Ok, ¿y cuánto voy a ganar? Tanto. Así, de una vez, ¿verdad? Esa es la verdad. Si yo estoy de acuerdo, pues entrémosle, o esa persona también está de acuerdo, entramos. Muy bien, salario. Pues se deriva de la palabra sal, que se denomina en la costumbre antigua de dar sal a los domésticos en pago por sus servicios a una cantidad fija de sal. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, pues, como vimos, el derecho romano, ¿verdad? Perdón, como vimos anteriormente en Roma, se empezó a dar, se catapultó el derecho, empieza a crearse el derecho prácticamente, y ellos lo que hacían es que a sus empleados, porque tenían romanos que trabajaban para los propios romanos, pero obviamente trabajaban para los propios romanos, entonces se les daba sal. No hacía los esclavos, no hacía extranjeros, aunque algunos lo hacían, ¿verdad? Respetando este principio de darle sal, ¿verdad? A las personas que laboraban con ellos. Y posteriormente dice que también es la retribución que se paga al trabajador, o sea, es un sueldo que se deriva del antiguo francés solde, de donde derivan las palabras soldado y soldada. Antiguamente moneda denominada sueldo que solía pagarse a los soldados. O sea, en Francia se les pagaba solamente a los soldados. Esto fue antes, por supuesto, de la Revolución Francesa.
Y pues, ¿cuáles son los fines que tiene este salario? Pues dentro de estos fines debemos encontrar que existen diferentes. Por ejemplo, hay fines jurídicos, y aquellos son los que se desprenden de una simple consecuencia de principios legales. Que toda relación de trabajo, el salario tiene lugar preferente en las características de onerosidad. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, el derecho laboral, como nosotros hemos visto, tiene fines, ¿verdad? Y uno de los fines es que usted como trabajador esté bien, que sea útil a la sociedad, ¿verdad? El derecho es, los fines del derecho común es el bien común. Y el bien debe establecerse que usted debe de estar bien. Entonces, si tiene un trabajo, un salario debe ser remunerado para que usted esté bien, ¿sí? Ese es uno de los fines del derecho del salario, un fin jurídico, ¿sí? Que son una consecuencia de los principios legales. Sociales, pues podemos entender que los principios sociales son aquellos de índole de objetivo, que trascienden la colectividad, ¿verdad? Que debe ser que usted, su función es esencial, pues permite que el trabajador y su familia puedan ser integrados a la sociedad, sean parte de la sociedad, colaboren con la sociedad, ¿verdad? Si no tenemos salario, socialmente no vamos a poder pagar impuestos, ¿verdad? Y si no pagamos impuestos, no somos útiles a la sociedad, porque supuestamente los impuestos o tributos van a ser aquellos con las recaudaciones, aquellas con que el Estado va a lograr su fin. Pero si no tenemos un salario, no podemos pagar impuestos, ¿verdad? Fines políticos. Pues es como ordenador de la vida de un núcleo social, se imponen salarios, ¿verdad? Ocasionando proyecciones con los fines políticos que éste pueda ser ya una persona o un ciudadano, ¿verdad? Que pueda tener esa calidad política para poder ir creciendo dentro de la sociedad y lógicamente a una larga o mediano plazo puede ser electo o elegirse, ¿verdad? Imagínense todo lo que trae el salario, o sea, los fines del salario. Y pues los económicos podemos decir que se entienden aquellos que particularmente, ¿verdad?, se relacionan con la producción y en general con las demás ramas de la economía, ¿sí? Lógicamente, cuanto vayamos produciendo, podemos tener más poder adquisitivo, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a poder ser más útil a la economía del país. Y dice que es la institución del derecho de trabajo en la actividad del hombre capaz de producir bienes o servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Doctrinariamente vamos a entender eso. Doctrinariamente es una institución del derecho de trabajo que es por la actividad humana, ¿verdad? Incapaz de producir servicios, ¿verdad? O para producir satisfacciones humanas, ¿verdad? Las actividades del hombre para satisfacer necesidades humanas. Vamos a recibir o percibir un salario. Muy bien. Entre los principios rectores, y les doy estos principios porque es necesario, creo que entendamos que existen principios rectores del derecho, del salario, podemos entender primero que dentro de los principios que ilustran a la institución del salario se encuentran los siguientes. Por ejemplo, el principio de igualdad. Artículo 102, literal C, de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Quién tiene su Constitución? Que nos haga favor de leerlo, por favor. Este principio de igualdad. ¿Alguien tiene su Constitución a la mano? Yoli. Por favor. Mayra, por favor. Mayra fue la que habló, ¿verdad? Otra compañera también, maestro. Ella habló antes que yo. Mayra no la había visto. Por favor, éntrele usted. Sí, porque Ángela ya nos había ayudado. Por favor, Mayra. Sería el que dice artículo 102, derechos sociales mínimos. Pero 102, literal C. Literal C, ok. Igualdad de salario para igual trabajo prestado a igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Muy bien, ahí vamos.
Entonces, si se dan cuenta, también encontramos elementos para fijar un salario. Miremos por favor ahora el artículo 89. Ángela, ¿usted que quería participar? Sí, artículo 89, otorgamiento de grados, títulos y diplomas. No, pero 89 del Código de Trabajo. Ah, perdón, Lick. No tenga pena. El artículo 89, reformado en el artículo 3 del decreto 64-92 del Congreso de la República. Muy bien. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. A trabajo igual, desempeñado en puestos y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales, corresponderá a salario igual. El que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo se realiza en la demandante es de inferior calidad y valor. Ok, ahí estamos. Bueno, ya se dan cuenta que hasta un principio ahí de no discriminabilidad por la razón del sexo, ¿verdad? O sea, si es mujer y le pagan menos, por ejemplo, Freddy Ríos y Mayra Ninet tienen el mismo puesto, somos asesores, y de repente yo gano más, y por ser hombre, ¿verdad? Ahí también hasta el mismo código establece que no puede suceder esa situación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a realmente a calcular un salario? Pues entonces encontramos diferentes elementos en este artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el 89, porque podemos encontrar que, por ejemplo, debe existir una intensidad, calidad también, la antigüedad y eficacia. O sea, si un trabajador es más antiguo dentro de una institución que otro, debería de ganar más. Muchas veces no se cumple esto. Hay unas instituciones, les digo, por ejemplo, voy a mencionarlas, el RIC, también los del INDE, por ejemplo. Hay conserjes del INDE que ganan casi 20,000 quetzales. Pero eso sí, creo que tienen desde que se formó el INDE de trabajar ahí. Sí, exactamente. El Congreso de la República es otro. Se recuerdan que uno que sacaba fotocopiadoras ganaba 15,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué sucede? Que conforme más antigüedad deberían de ganar más. Lamentablemente, por ejemplo, yo soy en una institución que no pasa eso, lamentablemente, porque si nosotros tenemos más antigüedad deberíamos de ganar más, ¿verdad? Supuestamente somos más eficientes que las personas que están entrando nuevas, ¿ok? Entonces, este es el principio de igualdad. Se cumple en algunos lugares, en otros no. Muy bien, por favor, leamos el artículo 90. ¿Quién nos hace favor? Del Código de Trabajo. Por favor, 90. Por favor, Cindy, ayúdenos. Ok, artículo 90. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en su máximo cuando las órdenes de pago solo sean canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. Hasta ahí, gracias. De igual forma, les cuento, hay empresas que tienen cooperativas y cómo les pagan a sus trabajadores con cupones. Pero no solamente se le puede pagar con cupón, o sea, le da un cupón de 100 quetzales, póngale, y va a la cooperativa y obtiene insumos por esos 100 quetzales, ¿verdad? Pero aparte le tienen que remunerar también. No solamente se puede pagar por mercadería. Usted puede llegar a un arreglo, por cierto, con una persona que le va a pagar por mercadería, ¿verdad? Lógicamente lo puede hacer, pero ¿es legal o ilegal? ¿Qué piensa usted, Cindy, que acaba de leer? Ilegal porque ahí en el artículo dice que tiene que ser en moneda en curso.
Exactamente. O sea que tiene que haber una parte que se pague con dinero, ¿verdad? No solamente mercadería. Muy bien. También existe el principio de eficacia. Este principio dice que no existe un salario suficiente, sino a una retribución que se corresponde con el servicio que se presta. Por otro lado, el criterio de suficiencia es igual a un criterio económico sociológico, cuya delimitación ha de hacerse teniendo en cuenta factores o elementos extraños a la relación laboral. Ok, muy bien. ¿Qué entiendo yo por de eficacia? Por ejemplo, la licenciada o el licenciado, perdón que los ponga de ejemplo, la licenciada Ángela. La licenciada Ángela es, no sé si es auditora o administradora de empresas, perdón, Lita, pero... Administradora de empresas. Ok, es administradora de empresas. Por lógica, no debería ganar lo mismo que no es de demeritar a nadie, a un conserje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella ya tiene un título profesional y es eficaz en su trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conserje no puede hacer lo que hace la licenciada Ángela. Dígame, licenciada. Gracias, Lick. Se supondría, porque fíjese que eso me pasa ahorita en mi trabajo. Ah, sí. Yo estoy en la dirección de la Policía Municipal de la Municipalidad de Guatemala y mi salario es como de un agente, uno que está en regulación o en un puesto de Transmetro. Entonces sí tenemos súper diferentes las funciones, pero el puesto nominal es el mismo y por ende, independientemente tengamos las diferentes funciones, el mismo salario. Sí, y no hay manera de que nos apoyen ahí más que solo el bono profesional. Entonces ahí sí como que desmotivación a 1000. Sí, mire, de verdad es doloroso y fíjense que, bueno, cada momento, cada situación llega en su momento. Les voy a contar, yo inicié en donde estoy trabajando actualmente, ganaba menos que un conserje, fíjense, y mi trabajo era de escritorio. Lógicamente, si uno miraba los currículos, los conserjes les pedían un estudio póngale, sexto primaria, y yo ya estaba en la U, entonces era de migrante, ¿verdad? Poco a poco, pues, fue cambiando esa situación, y lógicamente comparto, Ángela, su situación, y creo que muchos de nosotros lo compartimos, que es, por ejemplo, esto que les cuento, esta institución que se llama INDE. Hay varios profesionales que ganan igual o menos que un conserje. Entonces, es doloroso, ¿verdad? Pero son situaciones que se ven. La realidad es muy difícil, ¿verdad? De que sucedan este tipo. Todo es ontológico, que todo está bien, pero la realidad es otra. Pero este principio de eficacia, eso es lo que dice, ¿verdad? Que ustedes deberían en su trabajo son eficaces y por lo mismo, Ángela y pues, un conserje no deberían de ganar lo mismo, ¿verdad? Ya que él no puede hacer el trabajo de ella, ¿verdad? Bueno, vamos al principio alimenticio, según el artículo 101 del Código de Trabajo. ¿Quién nos hace favor de leerlo, por favor? Un varón sería excelente. Un licenciado ahí que nos apoye. Muchas chicas. Jóvenes, por favor, licenciados. O bueno, una chica que nos apoye, una licenciada. Ya que los hombres somos tímidos. Buenos días, licenciado, le apoyo. Buenos días, es el 101, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 101. Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. A. Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426 y tienen carácter de créditos de primera clase en el caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualesquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera clase.
en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables de reparación o construcción de bienes inmuebles. Ok, hasta ahí. Gracias, licenciada. Ok, ¿qué pasa con este principio? Cuando hablamos de principio alimenticio, era lo que les hablaba del licenciado que nos enseñó el contrato. Él está trabajando más de 8 horas de trabajo, ¿verdad? Está trabajando más de 8 horas de trabajo, entonces cuando nosotros ya vamos a trabajar tiempo extraordinario, pues debemos de recibir una ración alimenticia o un principio, como lo estamos viendo aquí, principio alimenticio. Entonces, cuando se pelea ante el órgano jurisdiccional, se puede argumentar esto, ¿verdad? Es un principio que ustedes tienen para que les paguen su derecho de alimentos. Lógicamente, como vuelvo a decir, muchas veces en la realidad no se cumple, pero cuando lo peleamos, sí nos lo van a dar, ¿verdad? Bueno, principio de inmutabilidad. ¿Qué es el principio de inmutabilidad? Pues este principio denota que el salario es un elemento esencial del contrato, ¿verdad? No debe cambiar en su forma nominal o en su forma real. Es uno de los principios más complejos, pues busca mantener la equiparación de salarios con el índice de precios del mercado. Esto lo podemos ver, ¿saben? Cuando se aumenta el salario mínimo. Aumenta la canasta, ¿verdad? Debería de aumentarse el salario mínimo, ¿sí? Y el salario mínimo es lo mínimo que podemos recibir de forma B en dinero. Hay instituciones que no pagan este salario mínimo o trabajos que no pagan el salario mínimo, ¿verdad? Hay muchas situaciones. Pero este principio